¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Espinosa, como muchos de ustedes ya me conocen, pues soy el encargado de la parte de lo que sería garantías, reparación de equipos principalmente y obviamente lo que serían RMA. El día de hoy vamos a ver lo que sería la capacitación de la terminal EA600, que es esta que tengo aquí en mis manos. Vamos a ver cómo se abre, las partes más comunes. También vamos a ver los problemas que puede presentar la misma y obviamente esta sesión será grabada para que después puedan revisarla en nuestro canal de YouTube por si llegan a tener algún problema. Regularmente las capacitaciones que yo imparto se hace de la siguiente manera. Primero se abre el equipo, se les dice el procedimiento, las recomendaciones. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla al momento en que voy a cerrar el equipo, o si no, o si lo prefieren, pueden esperarse al final de la capacitación. Esto es importante porque si ustedes me preguntan en el transcurso de la apertura de la terminal, a lo mejor no los escucho, no les pongo la suficiente atención y pues obviamente los demás participantes a lo mejor no me escuchan. Entonces esa es así la manera en la cual hacemos la capacitación del día de hoy. Algo importante también es si llegan a necesitar el manual de servicio o el manual de usuario o alguna información referente a la terminal, con gusto se las podemos proporcionar. Como les decía, tenemos la terminal EA600. En este caso, lo primero que debemos hacer es retirar la tapa. Yo la voy a colocar. Esta tapa, a diferencia de nuestros demás equipos, tiene dos pequeños botones que son los que hacen que se fije. Si se dan cuenta, aquí tiene un como punto rojo, el cual nos indica que si lo giramos de un lado estaría en el seguro o estaría puesto el seguro, y si lo giramos de manera horizontal quiere decir que ya está liberado el seguro. Tenemos también este pequeño hueco en el cual vamos a poder tomar nuestra tapa de batería y poder quitarla. De igual manera tenemos nuestra batería, que también, si ya han revisado nuestros demás equipos, es diferente. Este es un poco o mucho más grande, es más cuadrada con respecto a las otras baterías. Ese sería el primer paso: retirar la tapa de la batería y retirar la batería del equipo. Aquí podemos observar los datos de nuestro equipo. En la primera etiqueta viene el modelo completo y debajo viene el número de serie. Ahí no sé si alcanza a observar, ahí está. En la parte de abajo pues viene lo que sería la marca Unitech, el modelo, el voltaje de entrada, y en la parte de hasta abajo viene lo que sería el email. Este modelo puede venir con versiones 3G o también versión 4G. De ahí la importancia de saber el modelo de nuestro equipo, puesto que eso nos va a determinar el número de parte. En este caso, si es un 3G, pues no va a ser la misma mainboard a si fuera un modelo 4G. Tenemos también lo que sería la entrada de nuestra memoria SIM, y en la parte inferior lo que sería nuestra tarjeta de memoria. A diferencia de nuestros otros equipos, esta terminal, los tornillos que me fijan lo que sería el bottom case con todo lo demás, no son de cruz, sino son tornillos hexagonales o tipo torre. En este caso yo debo tomar un desarmador o un desatornillador que no es de cruz. Aquí se les voy a mostrar, a ver si se alcanza a observar. Ahí se observa que no es un tornillo de cruz como en nuestros anteriores equipos. Ok, quiero por favor que los que no estén escuchándome, voy a escribir
Ah, 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 ah. Sí, muchas veces también el detalle de que no me lleguen a escuchar y únicamente se observa el video es que necesitan activar el video o el audio, mejor dicho, desde su computadora. Cuando ustedes ingresan a Webex, les aparece la opción de llamar desde mi computadora o de llamar desde cierto número. En este caso deben activar el llamar desde mi computadora para que puedan conectar el audio y a su vez puedan escucharlo. A los que falte activar el audio, no sé si ya lo estén haciendo, justamente para poder seguir con la capacitación, ya que me interesa que no se pierdan detalle de lo que les voy a comentar, o de lo que les estoy comentando, mejor dicho. A los que van entrando, les recuerdo por favor activar el audio desde su computadora para que puedan escucharme. Espero me escuchen conforme van entrando. ¿Me escuchan? No se ha quedado nada ni trabada, simplemente estoy esperando a que la mayoría active el audio, o los que falten, mejor dicho. Por favor, no desesperen. Muy bien, perfecto. Ya se van eh, conectando y activando el audio. Excelente. No es necesario que activen el video. Aquí lo importante es que ustedes me observen a mí.
Entonces, simplemente también para no distraer. Ok, espero no tengan problemas. Como les dije, este video será subido a nuestro canal de YouTube. Por si no logran escucharme ahorita, pueden revisarlo y obviamente ahí podrán escuchar todo lo que se menciona. Les comentaba, haciendo un breve resumen para los que acaban de entrar, les comentaba que lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa de la batería, retirar nuestra batería. No es la misma, no es similar a las baterías de los demás equipos. Esta es un poco más cuadrada con respecto a las otras. Después lo que tenemos que hacer es identificar los tornillos, que en este caso no son de cruz, sino son hexagonales, por lo cual pues debo utilizar un desarmador con punta hexagonal. Ahí estoy tratando de mostrarles la entrada de tornillo. Ahí se alcanza a observar que no es de cruz. Entonces, para este equipo en específico debemos tener dos tipos de destornillador o dos tipos diferentes de desarmador. El primero, que únicamente es para retirar los tornillos que me sujetan mi bottom case a mis demás elementos, y el segundo, que sería de cruz, para los tornillos internos. Lo primero que hago es aflojar y retirar todos los tornillos. Como les hago mención en todas y cada una de las capacitaciones anteriores, es importante identificar los tornillos, colocarlos en un lugar específico para que al momento de cerrar el equipo no tengamos problemas en que se nos hayan perdido, o en su defecto que no sepamos dónde colocarlos. Verifico que todos los tornillos estén afuera, que no me haya faltado uno. Si en determinado momento me llega a faltar uno, puedo tomar mis alicates y con ese retirarlo, o simplemente aflojarlo mucho más para que no me impida abrir mi terminal. Ahora sí, ya he retirado todos los tornillos. Después de esto, lo siguiente que hacemos es tomamos un desarmador plano o de paleta, verificamos en el costado donde podemos introducirlo. En este caso puede ser en la parte del conector, y voy levantando. Levanto completamente y retiro lo que sería el bottom case. Observen cómo el bottom case, en este caso, prácticamente no trae nada con respecto a la comparativa con otros bottom case, es decir, no trae stickers, no trae lo que sería la batería de respaldo pegada, únicamente nos trae lo que sería la etiqueta, o mejor dicho, la pequeña mica por donde sale, o donde se visualiza la cámara y el flash. Y obviamente, pues, mis pines de contacto. Esto es lo que traería.
Realmente es muy sencillo este botón que es. Tomo mi mainboard y ahí puedo observar lo que les mencionaba, el flash de mi cámara, la cámara, mis módulos, ajá, mi conector, el Scan Engine, el escáner del Scan Engine, lo que sería los slots que les mostré al inicio, para mi memoria, para mi chip y obviamente lo que sería un O-ring, que sería esta parte, ajá, que es la que nos garantiza el sellado en nuestro equipo. Ajá. En la parte de atrás tengo lo que sería la tapa de la entrada USB, que ahorita vamos a ver cómo se retira. Ahora sí, lo siguiente que hago es identificar los elementos que yo puedo, en este caso, desconectar sin necesidad de desatornillar, que en este caso puede ser lo que sería la cámara y si acaso los módulos. Ajá. Pero lo que debemos hacer primero es quitar la parte de aquí, que es el frame o la parte negra, ajá, para poder empezar a quitar nuestros elementos. Voy a quitar este pequeño rubber o goma, ajá. Ahí yo alcanzo a observar 2, 3, 4 tornillos, los cuales voy a proceder a quitar. De igual forma, debemos tener cuidado en la posición donde van colocados estos tornillos que estamos retirando. Como les dije, es importante saber dónde colocarlos al momento de retirar. Ahora sí. Tomo mis alicates como les mencionaba y empiezo a retirar los tornillos. O puedo voltearlo y esperar a que salga. Puedo ir levantando poco a poco mi rubber una vez que haya aflojado los tornillos. Recuerden también no ejercer mucha presión en estos elementos, ya que al ser piezas muy pequeñas podemos llegar a romperlas. Ahí yo he separado mi Scan Engine. Todavía me falta desconectarlo, pero voy a empezar a quitar los demás elementos. Ahora sí puedo, como les dije, retirar más fácilmente mis elementos. En este caso no estoy pudiendo quitar toda esta pieza o todo el frame, debido a que como en la PA700 la cámara viene pegada, por lo cual debo despegarla. De igual manera el flash, despegarlo para poder retirar mi frame. Recuerden tener mucho cuidado al momento de despegarlo para no romper los elementos. Ya he retirado mi cámara. Ahora simplemente procedo a retirar el flash. ¿Por qué debo despegar estos elementos? Porque si se alcanza a observar, el flash
viene soldado a la mainboard, no viene conectado. Voy a tratar de enfocarlo de mejor forma. Entonces, es por eso que debo despegarlo. Y de igual forma, si yo llego a romperlo, al momento de jalarlo, o trato de jalarlo, o lo jalo con demasiada fuerza, pues obviamente este elemento, lo que sería el flash, se puede llegar a desoldar, se puede llegar a romper, y pues obviamente sería mucho más complicado, mucho más difícil soltarlo, y mucha más pérdida de tiempo. Entonces es por ello que debo de tener cuidado. Ya retiré en este caso el frame, que es donde va montado mi Scan Engine, el cual simplemente lo voy a dejar así ahorita para mostrarles también cómo se desconecta. Pueden observar aquí la parte negra, esa es la que no debemos de levantar. ¿Por qué? Porque podemos llegar a confundirnos pensando que es esta pieza o esta parte, mejor dicho, la negra, la que debemos levantar como en otros conectores de otros equipos. En este caso, para liberar el cable o para soltar el seguro es con esta pequeña pieza blanca que se encuentra en la parte de atrás, la levantamos y con eso liberamos el seguro para poder sacar el cable junto con el Scan Engine. En este caso, este es un Scan Engine de 2 dimensiones. También es importante mencionarles que al momento de abrir el equipo así, como ustedes lo observan con los stickers, con las calcomanías, con los aislantes, en este caso con esta pequeña malla de color gris, también debemos colocarlo de igual forma al momento de cerrar. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero cambiar mi Scan Engine, que por alguna circunstancia es el que presenta la falla, pues obviamente debo colocarle estos mismos elementos. Tenemos también en la parte de arriba una pequeña placa metálica que si yo retiro estos dos tornillos, voy a poder liberarla. Déjenme les muestro. Ahora ustedes se preguntarán, ¿es necesario retirar esa pequeña placa metálica? Sí es necesario porque como esta placa metálica se encuentra encima de la malla gris que me cubre todo mi Scan Engine, pues obviamente no tengo acceso para liberar el cable. Es por eso que sí, es importante retirar la cameta. Les digo, así si ustedes observan el Scan Engine en esta forma, con la malla gris, deben dejarlo igual si es que llegan a sustituirlo. Para no perder las piezas voy a colocar nuevamente los tornillos. Otra de las cuestiones que también les hago mención es tener paciencia en cuanto a cerrar el equipo o colocar los tornillos, ya que muchas veces al ser demasiado pequeños nos es difícil tomarlos, sujetarlos y atornillarlos.
Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es desconectar lo que serían las gomas de mis botones. De hecho, al momento de abrirla aquí yo tengo mis botones de volumen, de encendido y de descanso bien. Ajá. Entonces, eso es lo que va en esta parte. Entonces, debo desconectar también las gomas de color naranja, en este caso. Aquí tenemos el pequeño conector, que es este, y del lado opuesto también tenemos el conector. Levanto, primero una, y luego la otra. Ya que tengo liberadas, puedo retirar mis pequeñas placas. Bueno, vamos a quitarlo también para que no nos cause problemas. Entonces les mencionaba, ya puedo yo levantar mis placas, que son las que me permiten el funcionamiento de mis botones. Esta es la placa. Y aquí está mi goma, que de igual forma puedo retirar. Ahora sí, esto es de un lado, procedo a hacer exactamente lo mismo del otro, retirar mi placa y retirar la goma. Lo siguiente que voy a hacer es ubicar los tornillos que sujetan mi mainboard a lo que sería el top case. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 tornillos. Procedo a desconectar. Bueno, mejor dicho, a desatornillar. Ya que los he retirado, introduzco mi desarmador, destornillador y voy levantando en las orillas. Recuerden que debemos hacer una pequeña palanca sin mucha fuerza para poder liberar nuestra mesa. Una vez que tengo levantada por la parte donde se encuentra la ventana, jalo para poder liberar el conector. Este es el top case. Para este modelo en específico, el top case incluye la LCD, incluye obviamente el touch panel e incluye lo que sería el frame de la LCD. Ajá. Es decir, voy a también quitar
mi goma y ahorita que lo arme les muestro. Es decir, si se llega a dañar, se llega a romper, se llega a estrellar lo que es el touch, debo cambiar toda esta pieza. Si se llega en este caso también a romper cualquiera, no sé, la ventana, por ejemplo, la entrada, no sé, llega a tener rayones o desgaste, se tiene que cambiar esta pieza completa. Ajá. A diferencia de los demás modelos, toda esta pieza viene integrada. Les repito, es el touch, el bottom, perdón, el top case, la LCD y el frame. Todo eso viene en una sola pieza. ¿Ah? ¿Cuál es la falla más común en este equipo? O la falla que hemos tenido o que nos han reportado es: enciende la terminal pero no se observa nada. Es decir, se escucha que carga lo que es el sistema operativo, inclusive al momento de oprimir o hacer contacto con la que es la superficie, se alcanza a escuchar, ajá, pero no se observa nada. Entonces, en este caso, lo que se tiene que cambiar es toda esta pieza, ya que es la LCD la que no está funcionando correctamente, aún y a pesar de que el touch funcione. ¿Esto por qué? Esta parte que viene aquí, esta es la parte que hace que funcione el touch. Y este conector que tenemos acá es el que hace que se visualice o que funcione correctamente lo que sería la LCD. Entonces, como son dos elementos o tenemos dos cables diferentes, es posible que funcione el touch o se escuche que funcione el touch, pero no se observe nada. O a la inversa, si se observa la imagen, ya cargó el sistema operativo, pero de plano el touch no responde, pues obviamente quiere decir que esta parte es la que no está funcionando correctamente. Y de igual forma se tiene que cambiar toda esta pieza completa. Para el caso de la mainboard, cuando de plano no enciende el equipo, aun y cuando lo hemos dejado cargando 16 horas continuas, aun y cuando probamos que la batería funciona correctamente, que los cables funcionan correctamente, pues de plano debemos cambiar esta pieza. Ajá. No hay más. Obviamente nos tenemos que ir a lo básico, que en este caso es verificar que la batería cargue y que esté cargada completamente, que haya alimentación al equipo, las pruebas básicas. Si después de eso vemos que definitivamente la terminal no carga, pues sí, debemos cambiar la mainboard. Vean cómo en la parte de abajo tengo el conector de la cámara, es decir, yo voy a desconectar para dejar muestra de cómo viene la mainboard una vez que queremos cambiarla. De plano, el flash, ese sí no vamos a poder quitarlo. Ese, como les dije, viene soldado a la mainboard, por lo cual nuestra nueva mainboard va a traer el flash. Esta parte de aquí que trae el conector, o el conector de carga, podríamos llamarlo así. También lo que sería el conector de USB, podemos retirarla. ¿Cuál es el punto de esto? Que aquí en esta parte viene soldado. Es decir, si se llegase a dañar, tendríamos que desoldar ese conector. Este es el conector, como les decía, que viene soldado. Ahí se alcanza a observar mucho mejor los pines. Y de este lado, pues obviamente,
la soldadura. Esta parte también viene soldada a la mengo. Entonces, si en dado caso necesitamos sustituirla, porque por ejemplo, si se dan cuenta aquí viene la entrada de la memoria, entonces, si por alguna razón llegamos a romper o llega a no funcionar correctamente lo que sería la memoria, es decir, no la reconoce el equipo, pues debemos cambiar toda la memoria. Eso es lo que quería mostrarles. Por eso también, si se dan cuenta, este conector es mucho más robusto o no tiene pines de contacto, por ejemplo, como la HT682, por ejemplo, ¿no? Voy a atornillar, les dije, para no perder los tornillos. Así es como vendría mi mainboard, obviamente sin las etiquetas, pero prácticamente así vendría. Otra cosa que quiero mostrarles es esta pieza contiene mi entrada del jack, entrada de audífonos, que es esta. Ajá. Contiene lo que serían mis módulos, estos son las antenas para la comunicación Bluetooth y Wi-Fi. Entonces, si por alguna razón llega a fallar lo que sería el Bluetooth o Wi-Fi, lo que podríamos hacer es primero hacer una actualización del sistema operativo a una versión más reciente o una reinstalación si es que se cuenta en el equipo con la versión más reciente, y después, si eso no soluciona la falla, sería cambiar el módulo o el pin. Como verán, realmente no son muchas piezas las que componen a mi terminal, ya que al tener el LCD, el touch y el touch case integrados en una sola pieza con un solo número de parte, pues reduce en gran medida el trabajo en la apertura y obviamente en el número de piezas que lo componen. No sé si por el momento tengan alguna pregunta, alguna duda, sino para proceder a cerrar el equipo y mostrarles cómo se hace. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok. Si no hay ninguna pregunta, voy a proceder a cerrar el equipo. Ok, aquí tenemos una pregunta. Sí, el jack, es esta pieza. Este frame y el jack no vienen en una sola pieza. Si se dan cuenta, yo puedo levantarlo. De hecho, voy a despegarlo para que observen. En este caso, bueno, voy a despegarlo por la parte de abajo.
Y aquí tenemos el pegamento o el speaker, que hace que se sujete mi jack de el entrada de audio hacia mi frente. Entonces, contestando la pregunta, no lo incluye. Se vende por separado. Voy a pegarlo nuevamente. Y sí, es correcto en este caso, si la pantalla, digo, porque yo mencioné que no se veía, pero no mencioné, como bien me comentan y me preguntan aquí, si se llegan a observar líneas en lo que sería la pantalla, ya sea rayas de colores o líneas blancas o inclusive una parte no se observa, sí, se tiene que cambiar toda esta pieza, ya que como les dije, no puedo cambiar únicamente la LCD y ahí el problema sería la LCD. Entonces sí se tiene que cambiar todo lo que es el equipo. No, esta terminal no cuenta con módulo RFID, únicamente lo que serían las comunicaciones básicas, entre comillas, lo que sería Bluetooth, Wi-Fi, 3G y o 4G, dependiendo el modelo de su equipo. Dependiendo del modelo también, como les dije, puedes traer la versión 4.3 o la versión 5.1 de Android. Para el equipo con 4G es 5.1, para el equipo con 3G es 4.3, la versión de Android. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Hablen ahora o pregunten después. Yo sé que posteriormente van a surgir dudas en el momento en que tengan la oportunidad de abrir un equipo o de reparar un equipo, pero igual si podemos evitar algún tipo de problemas que surgen en el momento de la apertura o del cierre del mismo, podemos ayudar. La batería de backup, en este caso, viene integrada esta parte. ¿Okay? En la parte de abajo, digámoslo así, viene interna en este módulo, por lo cual pues obviamente no podemos observarlo o no podemos tener la simple vista. De igual forma, lo que sería el speaker viene integrado en esta pieza o en esta parte. ¿Pregunta? Okay. Bueno, voy a proceder entonces okay. Regularmente hemos tenido el detalle en cuanto a si se cambia la mainboard, que aparezca el mismo serial en lo que trae de fábrica, digámoslo así. Estamos viendo qué alternativa tenemos para en este caso colocar el serial del equipo original, digámoslo así, en la nueva mainboard. No hay ahorita una solución o no hay una opción de poder nosotros como usuarios
al momento de cambiar la mainboard, ponerle el serial que existía en la anterior. Ahorita lo único que podemos hacer, digo, yo sé que es tal vez muy rudimentario, muy básico, es por ejemplo, como yo les mencionaba, estas etiquetas no las va a traer lo que sería la nueva mainboard. Entonces, lo que regularmente también se puede hacer es quitar estas etiquetas y colocarlas en la nueva mainboard. Como les digo, yo sé que es algo únicamente superficial, o si quito esa etiqueta pues ya no sé qué número de serie tiene. Por eso estamos tratando de ver cómo podemos ponerle el nuevo serial de manera interna en el sistema. Entonces, es ahí cuando estamos eh, evaluando esa posibilidad. Sí, no, yo entiendo perfectamente en cuanto a, por ejemplo, el control remoto de los equipos. Sí, en cuanto al control remoto de los equipos, a veces es necesario, como bien menciona, muestra el serial de la board o de la mainboard. En este caso, para nuestras herramientas en específico, por el ejemplo del Dose Manage, lo que se hace, pues obviamente se toma el número de serie del equipo en general, ya que no muchas veces, en este caso, es necesario tenerlo de manera interna en la board. No sé si me explico, es decir, con que tengamos este número de serie, ajá, con eso ya podemos controlar de manera remota nuestros equipos. Pero les digo, estamos viendo qué posibilidades hay de poder cambiar también el número de serie de manera interna o en el sistema operativo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, no hay otra pregunta. Como les mencionaba hace unos instantes, procedo a armar el equipo para dejarlo cerrado completamente. Ok, lo primero que hago en este caso pues es conectar mi cámara. Después tomo mi Topcase Touch LCD, todo junto, y esta parte, ajá, debe entrar en este orificio. Es decir, debo introducirlo aquí. Tomen en cuenta cómo levanto la parte, digámoslo así, superior, o la parte del lado izquierdo, viéndolo de esta forma, derecho para ustedes, ¿ah? Y ejerzo presión para introducir el conector en el hueco o en el orificio. Verifico antes de colocar completamente la mainboard que los cables, en este caso, vean como aquí tengo por debajo mi cable de LCD. Entonces, debo levantar y ahora sí observar que el conector está encima. Ajá. De igual forma, falta el conector. Así se observa aquí. Aquí está el conector del touch. Todavía, si se dan cuenta, no ejerzo presión para colocarla correctamente, porque lo que voy a hacer es, tomo mis alicates, jalo un poco el cable, de igual forma para que no se queden ahí
atorados. Ahora sí, ya puedo ejercer presión para colocar la miembro en su lugar. Ahí tengo la cámara, el flash y el conector del touch. Lo siguiente que hago es conecto los dos cables tanto del touch como la LCD. Ahí están conectados. Está uno y aquí está el otro. Algo importante también es, si nosotros cambiamos el top case, como ya les he mencionado, que incluye la LCD y el touch, debemos tener cuidado al momento de manipular estos cables o estos conectores, porque, como les dije, si no tenemos el cuidado y colocamos la mainboard sin sacar el cable, podemos llegar a dañar el cable aun y cuando la pieza sea nueva. Ajá. Por algún descuido, les digo, colocamos la mainboard, ejercimos presión y veo que no tengo los conectores, entonces vuelvo a sacar la mainboard, ahora sí saco el cable, coloco la mainboard y trato de conectar, eso puede llegar a causar un daño en el cable. Como son cables muy delgados, cualquier roce o daño, en este caso ejerciendo presión o doblándolos con excesiva fuerza al momento de colocar la mainboard sobre ellos, puede llegar a dañarlos. Les repito, esto aún y cuando la pieza es nueva. Ajá. Es por eso que ahorita, al momento de yo colocar mi mainboard, hice énfasis en que no debo ejercer presión hasta que no estén liberados esos dos cables para poder colocar correctamente la mainboard. Se los digo porque en determinado momento pueden llegar a pensar, es que la pieza que me mandaron no funciona, no sirve, pero realmente es por esa parte de los conectores. Ahora sí, lo siguiente que hago es coloco mis 4 tornillos para sujetar mi mainboard. Cuesta un poco de trabajo sujetarlos al destornillador o destornillador, es por eso que no observa. Ahí está. Estoy colocando el primero. Coloco el segundo. Y los otros. Listo. Ahora sí, ya está mi mainboard sujeta. Lo siguiente que hago puede ser, esto va a depender de la facilidad que tengamos nosotros, ya sea puedo colocar primero el frame y después el scan engine, o atornillo primero el scan engine al frame y después colocarlo sobre la mesa. Ajá. Esto porque se los menciono porque, como les dije, va a depender de la facilidad que tengamos cada uno de nosotros al momento de colocar estos dos elementos.
Yo en este caso voy a colocar primero mi Scan ID al frame. Ya lo tengo sujeto. Antes de introducirlo, debo pasar el cable por la parte de abajo del frame. Para poder, observa, este cable, sí, ahí se observa debajo del frame, para poder conectarlo a mi mail. Si vemos que nos cuesta trabajo, como les dije hace un rato, ¿sí? Por alguna razón dirán, no logro conectarlo, no logro visualizarlo. Entonces, lo que debemos hacer, y es lo que voy a mostrarles, es nuevamente retiro mi Scan ID de mi frame. Les digo, esto ya depende de que nos sea más fácil a cada uno. Yo simplemente les quiero mostrar que podemos hacerlo de estas dos maneras. Ya tengo mi Scan ID suelto y procedo a conectarlo a mi mail. Ya que lo tengo dentro del conector, bajo el seguro, y ahí se observa cómo ya está conectado. Ahora sí, el frame, coloco el Scan ID en el frame y lo atornillo. Repito, debemos
tener paciencia, ya que luego los tornillos no son tan fáciles de colocar en su posición al ser muy pequeños. Ya ha quedado ahora sí fijo en el escáner bien el frame. Ahora lo siguiente que hago tomo el frame y lo coloco sobre la mesa. Tomen en cuenta como aquí en la orilla, ajá, el scan engine debe pasar por debajo y el jack de audio también debe introducirse correctamente. Debemos observar que no quede muy adentro o que no esté colocado erróneamente. Si veo que está colocado erróneamente, lo que hago es simplemente lo muevo y lo coloco nuevamente en la posición correcta. Otra cosa importante también que deben tomar en cuenta es que estos cables del Mi Flash no estén siendo mordidos, aprisionados, que no estén por debajo de lo que sería el frame. Debemos liberarlos o debemos estirarlos, por llamarlo de alguna forma, para que no queden por debajo y obviamente queden o se pueden dañar o se puedan romper. Observo que todo esté correcto. Listo. Ahora sí, ya que lo tengo bien colocado, procedo a atornillar. Lo siguiente que hago es coloco la cámara y el flash en su posición original.
ejerzo un poco de presión sobre ambos elementos para pegarlos nuevamente. Conecto mi jack el audio a la mainboard. Coloco la protección de goma que había retirado. Ahora lo siguiente es colocar mis pequeñas placas. También las conecto. Mis gomas. Y finalmente mis botones. Aquí. Regularmente estas piezas vienen completas aquí. Como ya habíamos abierto este equipo, llegan a separar, pero aún así podemos todavía utilizar el botón acá. Entonces se colocan. Ahora, ¿cómo sabemos en qué posición van? Esta parte, esta orilla, es la que nos indica en qué posición irían, para no colocarlas erróneamente. Yo, por ejemplo, veo que esta no es igual en cuanto a la forma, quiere decir que va en esta posición, es decir, en el lado contrario. Así. Voy colocando mi OK para que de cierta forma vaya sujetando mi botón. Igual forma, del lado opuesto las coloco antes de cerrarlo.
¿Qué es lo que me estaba faltando? Por lo cual debo abrir nuevamente el equipo. Pues obviamente mi ORREN, que es, como les dije al inicio, el que me garantiza el sellado. Entonces, si yo no lo coloco y trabaja en un ambiente que puede tener humedad o polvo, pues mi equipo va a llegar a dañar. No importa si los botones se caen nuevamente, los puedo colocar. Y lo importante es colocar el O-ring correctamente, que no quede torcido, que no quede chueco, porque si no, pues como les dije, el sellado ya no va a ser el... Ahora sí, ya está colocado mi O-ring, vuelvo con mis botones, pues, el botón case, verifico el funcionamiento antes de hacer todo, y finalmente voy a atornillar. Recuerden que estos tornillos se me sujetan el bottom case a los demás elementos, no son tornillos de cruz, sino son tornillos hexagonales. Voy a empezar a atornillar para que sea mucho más fácil colocar los demás. Con los botones que funcionen bien antes de cerrar completamente el equipo. Si no llegasen a funcionar, pues obviamente debemos abrir el equipo y colocarlos de manera correcta. Verificar que las gomas naranjas estén bien colocadas y que los botones pues no sobresalgan de lo que sería el botón T. Finalmente coloco la batería. Tapa.
Observo que todo funcione, que prenda, que funcione bien. Aquí, el escáner. Listo. Observo también que funcione la cámara. Si se alcanza a ver la cámara. Obviamente el touch. Que sería lo básico. O lo que podré probar así de manera inmediata. Que se active lo que sería las redes disponibles de Wi-Fi, y Bluetooth. Listo. Voy a cerrarla. Que apague. Como verán, realmente hay que tener cuidado en cuanto a ciertos elementos, como les dije al momento de cerrar el equipo. Eh, Nuevamente debemos tener un poco de paciencia al colocar el O-ring, al colocar las placas de los botones, las gomas de los botones. Ajá, eso es básicamente los cuidados que debemos tener en este equipo. No olvidar, como les dije también, que antes de colocar correctamente o ejercer presión sobre la mainboard, debemos quitar los cables tanto del touch o levantar los cables del touch y de la LCD para que al momento de cerrar no queden aprisionados y por ende queden dañados o se puedan llegar a dañar. Esta terminal únicamente trabaja con el sistema operativo Android, no soporta Windows Mobile, no podemos hacer la conversión de Android a Mobile o de Mobile a Android. Únicamente trabaja con la versión 4.1 o, no, la 4.3, perdón, o la 5.1, como se nos dije, dependiendo el modelo. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo que no haya quedado del todo claro en cuanto a cómo se abre, cómo se cierra, las fallas comunes en este caso, que es fallas en la LCD, que la LCD no se observe. También recuerden que son dos, en este caso, tipos de tornillos, los tornillos hexagonales y los tornillos de cruz, los que componen a este equipo. Este video estará en nuestro canal de YouTube, o si llegan a tener alguna duda, simplemente al momento de abrir un equipo o de reparar un equipo pueden checarlo. Se les va a mandar también un pequeño quiz muy sencillo realmente para tener la certificación de este equipo. No es complicado, digo, si ya han tomado otros, simplemente son preguntas de falso o verdadero, son 9 preguntas prácticamente, y con eso es más que suficiente. ¿Cómo podemos diferenciar a simple vista si es 3G o 4G? Pues como les dije, simplemente con el modelo. Les muestro. Aquí en el modelo dice QA. Eso nos indica que es una terminal 4G. Si no trae un QA, si trae por ejemplo un F o un 6 o algo diferente a QA, W, eso quiere decir que es un modelo 3G. Sí, yo les mando la dirección de nuestro canal de YouTube, o si no pueden buscarlo como Unitech Latinoamérica.
y ahí va a estar subido. Realmente tarda unos 3 días en subir el video, o menos 2 días, porque obviamente pues, hay que editarlo, quitar la parte de ahorita en cuanto no me escuchaban y todo eso. Entonces, en 2 días ya estará subido en nuestro canal de YouTube. Los resultados prácticamente los mandamos inmediatamente. Digo, lo que tratamos de hacer es que la mayoría conteste el quiz para poder evaluarlos y poder mandarles inmediatamente el resultado. La certificación únicamente es, si tú apruebas el quiz, con eso es más que suficiente. Se te manda lo que sería un documento donde dice que estás certificado para ver el modelo EA600 por parte de Unitech. Es decir, no necesitas otra cosa, no necesitas pagar o no necesitas algo extra, simplemente con aprobar el quiz, que les repito es muy sencillo, con eso pueden obtener lo que sería la certificación. Y les repito, los resultados, como tal, no les decimos, sacaste, por ejemplo, no sé, un 10, un 9, un 8, o sea, no les damos una calificación. Simplemente, si reciben el certificado o el documento, quiere decir que aprobaron el quiz. Si no reciben nada, quiere decir que no lo aprobaron y que en determinado momento lo que pueden hacer es volver a ver el video y volver a contestar el cuestionario, porque regularmente las preguntas se basan en lo que son la capacitación. Por ejemplo, les puedo llegar a preguntar, no sé, tipo de scan engine de la EA600, que eso se mencionó a través del video. Entonces, si ustedes observan el video o asistieron a la capacitación, pues es una pregunta del quiz muy fácil de responder. Ok, Joseph, por favor, si puedes, mándame en un correo, digo, si ya tienes mi correo, mándame esto que me estás diciendo, qué capacitación fue, para yo checar por qué no has recibido el cuestionario, o por qué no se les mandó el quiz. De igual forma, si no llegan a recibir el quiz, avísenme para mandárselos, porque luego también muchas veces no sé qué pueda pasar. No sé si el sistema al momento de mandar no les llega a todos o lo manda a spam, entonces por favor chequen esa parte también para, si quieren contestar el quiz y no les llega, me avisan y se los mandamos inmediatamente. Cualquier cosa que tengan de dudas, con todo gusto estoy a sus órdenes, tienen mi correo, en mi correo viene mi Skype, ahí podemos ponernos en contacto. Si algo no quedó del todo claro en el momento en el cual ustedes saben los equipos y quieren que los ayudemos, también podemos programar una donde ya ustedes me muestren cómo abrir y cómo cerrar el equipo. Si ya tienen equipos dañados, EA600, y todavía no reciben las piezas, por favor también avísenme para también comentarles cuándo estarían recibiendo dichas piezas, o si ya las tienen y aún así quieren que los asesoremos o los vayamos guiando paso a paso en la apertura y en el cierre de los equipos, también con todo gusto lo podemos programar. Si ya no hay alguna otra duda o alguna otra pregunta, por mi parte sería todo. Que tengan buena tarde y nos estamos viendo en las próximas capacitaciones. Que estén muy bien. Hasta luego.